Vamos ahora a platicar con el actuario José Arturo Blancas Espejo, es director general de Estadísticas Económicas del INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Hoy el INEGI publica el reporte del segundo trimestre de este año 2019. ¿Qué tal, actuario? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gregorio? Muy buenas tardes. Muchas gracias por atender nuestra llamada. Bueno, contrario a lo que se esperaba, ¿no? Contrario a lo que se esperaba, el balance de la economía mexicana, por lo menos así arribita de la rayita, ¿no? Bueno, pues sí tiene un valor de 0.1%, realmente es pequeño, muy cercano a cero, y destaca que las actividades primarias sí se fueron más abajo, las que son todo el sector de agricultura, ganadería, pesca, y las actividades secundarias, que es la industria propiamente dicha, pues se queda a tablas, se queda en ceros, y la actividad terciaria es la que saca un poco el tema con un 0.2%. Bien, pues ahí están los sectores, ¿verdad? Los tres sectores, actividad primaria, secundaria y terciaria, siendo la actividad primaria la que en este caso es más negativa, dice usted. Así es la que es más negativa y bueno, tiene obviamente que ver con los ciclos económicos de la agricultura y todo esto, ¿verdad? Que pues hacen que esta actividad sea la más negativa. Estos datos son si tú lo comparas con el trimestre previo, pero si tú comparas ya todo el primer semestre de 2019 contra todo el primer semestre de 2018, para evitar este tipo de problemas de estacionalidad de la actividad económica y sobre todo influenciado por efectos como el de Semana Santa, que fue un efecto Semana Santa cruzado entre el 2018 y el 2019, porque estuvo en un trimestre en un año y en otro trimestre en otro año. Esto pues causa cierto problema de comparabilidad. Mueve la estadística. Entonces, sí, pues sobre todo que no, para hacerlo totalmente comparable. Entonces, para eso también publicamos la variación del primer semestre contra el primer semestre del año pasado, y el valor es de 0.3% para el PIB en su conjunto. La actividad económica de la actividad primaria crece, la actividad secundaria es más pequeña todavía, de menos 1.8%, y la actividad terciaria es apenas del 1%. Entonces esto ya nos da un panorama un poco más amplio de cómo está pues el termómetro de la actividad económica en cuanto a crecimiento, ¿no? O sea, aun y cuando estamos muy cerca del cero o ya de tener un indicador negativo, salvo su mejor opinión, creo que esto tiene pues la lectura de que México no está entrando o a punto de entrar en una recesión. Digo, estamos en el límite de que no se haya considerado así. A ver, corríjame, si hubiese sido este segundo trimestre de 2019 negativo, se estaría declarando en este momento una recesión, ¿no? Mira, Gregorio, el término recesión es un término, como lo dicen muchos autores, muchos analistas, es un término muy complejo, sí, de que realmente hay que analizar una gran cantidad de elementos para poder hablar de una recesión. Este concepto de recesión habla más bien del ciclo de la actividad económica, ¿no? O sea, cómo se está moviendo toda la actividad económica en su conjunto para poder determinar tanto las causas como poder determinar si hay realmente un decaimiento del Producto Interno Bruto, digamos, con cierto nivel de pues varios meses. Entonces, este tipo de definiciones un poco prácticas, ¿no? de dos trimestres, pues es una forma específica que algunos autores. Nosotros realmente es un concepto muy difícil para podernos meter en ese tipo de cosas, y hemos creado un grupo con especialistas del sector académico, privado, para poder realmente tener un grupo externo al instituto para que hable y analice de cuándo la actividad económica de nuestro país entra a recesión o al contrario, ¿verdad? Entra en un proceso de crecimiento acelerado. Entonces, todo este tipo de cosas las queremos que sea un grupo externo, como lo tienen otros países. Por ejemplo, los Estados Unidos tienen un grupo externo totalmente a las oficinas de estadística, que es quien dice que si entraron o salieron de una recesión o de una etapa de crecimiento. Es lo que buscamos hacer, porque no podemos ser juez y parte, ¿no?
Claro, pues ustedes son expertos en esta materia. Usted como director general de Estadísticas Económicas de INEGI, usted, el actuario José Arturo Blancas Espejo, con quien platicamos esta tarde. A ver, ¿cómo ve usted el panorama hacia adelante? Dice, no, es que el segundo semestre va a ser más dinámico y va a resultar así con balance positivo. Yo lo que veo, actuario, es que pues están ahí las diferentes instituciones que vienen haciendo pronósticos cada vez, digamos, menos favorables para la economía de nuestro país. Es decir, ustedes nos dan el reporte oficial, vamos, pero me imagino que tendrán múltiples fuentes de analizar y de prever cómo se visualiza el panorama económico, ¿sí? Sí, nosotros efectivamente pues hacemos un análisis de todas las proyecciones, pero nosotros a final de cuentas pues la proyección la tomamos como pues simplemente la conocemos y la sabemos, pero no hacemos nosotros una proyección, porque si no eso nos llevaría a que tengamos ya un prejuicio de cómo puede ser la actividad. Lo que nosotros hacemos, Gregorio, como todo instituto de estadística en el mundo, es medir la realidad, lo que está sucediendo en el país, claro, y medirlo sin hacer una proyección, porque esto nos causaría muchos problemas. No es función del Instituto de Estadística hacer esta proyección, aunque sí conocemos todas las proyecciones que se hacen de todas las variables económicas, no solamente del PIB. Hay pues una gran cantidad de indicadores que pues las diferentes instancias, los actores económicos las hacen para propósitos de ir viendo hacia dónde pueden dirigir sus inversiones o sí, sus diferentes análisis, ¿no? Déjeme irme a uno de esos datos y justamente, como dice, aterrizar esto en la economía de las familias. Ustedes también el día de hoy dan a conocer resultados de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares en México, el estudio que se hizo el año pasado. O sea, la encuesta cubre todo el año 2018, según entiendo, y dan a conocer a cuánto asciende en promedio el ingreso promedio trimestral en cada uno de los hogares mexicanos, actuario. Sí, Gregorio, ahí sí te voy a quedar un poco mal, porque fíjate que nosotros aquí estamos divididos, una parte yo la veo la actividad económica y esto cae más bien en las estadísticas sociodemográficas. Bien. Y ahora sí que no es mi campo, discúlpame, pero sí no me puedo meter en donde no soy especialista. Bueno, ¿no? le doy la información a la audiencia porque pues es el comunicado de ustedes como institución, detalla que el ingreso promedio trimestral por hogar es de 53,012 pesos. 53,000 pesos, sí, con 53,012 pesos es el ingreso promedio del trimestre en el año pasado. En el año pasado, sí, o sea que estamos hablando que si esto es en el trimestre, estamos hablando de cerca de 18,000 pesos mensuales, ¿verdad? Así es, sería dividirlo entre tres. Muy bien. Bueno, Actuario, pues a seguir revisando la estadística y ojalá que, pues por el impacto que esto genera, ¿no? Que sigamos teniendo balance cada vez más positivo. Yo creo que ese sería el augurio, ¿no? Ese sería el deseo, sería la intención. Pues mira, nosotros, sea lo que sea, vamos a medirlo y a ofrecerle a la sociedad un producto de alta calidad, como es el que ha sido la línea del instituto desde hace varios años. Claro, por supuesto que sí. Le agradezco mucho la oportunidad, actuario. Igualmente, Gregorio, muchas gracias. Gracias, que estés muy bien. Es el actuario José Arturo Blancas Espejo, director general de Estadísticas Económicas del INEGI. Más información con Laura y Salvador.